Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 10 de marzo del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo, nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 37 al 38. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Si hiciéramos un recorrido por el Centro Wexner para las Artes en la Universidad Estatal de Ohio, veríamos vigas que van para todos lados, escaleras que no conducen a ninguna parte y columnas que en realidad ni siquiera tocan el suelo. Fue diseñado así, a propósito, para reflejar que la vida es como si no tuviera sentido, como si la vida fuera incoherente, caótica o incompleta. Y tenía la intención de invitar a los que visitan ese lugar a cuestionar y desafiar todo, especialmente las viejas y desgastadas verdades que la gente común da por sentadas. Pero hay una pregunta que necesita ser hecha respecto a ese edificio. ¿También así construyeron la fundación de ese inmueble? ¿Ves cómo el diseño y la intención del creador del Centro Wexner se derrumban con esta pregunta? Parece que Pilato vivía en una cultura muy parecida a la nuestra, con múltiples grupos que afirman esto, que afirman aquello, que afirman lo otro. Un mundo con diversas religiones y filosofías de vida. ¿Quién podría culpar a Pilato por preguntarse qué es la verdad? ¿A quién debía escuchar y creer? ¿Al César? ¿A los dioses romanos? ¿A los filósofos griegos? ¿A los sacerdotes judíos? Todos le parecían insensatos, incoherentes e incompletos. Ninguno de ellos tenía una respuesta fundamental para las dos cosas más temidas de la vida: el sentido de culpabilidad del pecado y la realidad de la muerte. Y como resultado, todos ellos le dejaban a uno, o lo dejan más bien a uno vacío, temeroso y dubitativo. Pero ¿qué hay de ese tal Jesús que estaba frente a Pilato? ¿En qué era distinto? ¿Por qué era diferente? Pilato lo sabría si escuchara a Jesús. Jesús le dijo: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero a pesar de lo perturbado que estaba Pilato por la situación, no iba a oír la voz de Jesús. Más bien, Juan 19 nos dice que Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Pero ¿qué si Pilato hubiera escuchado a Jesús? ¿Qué verdad hubiera oído? Me pregunto si la historia de Pilato habría sido diferente a la de la mujer samaritana en el pozo de Jacob, donde Jesús le contó cada pecado que había cometido y, sin embargo, en misericordia y gracia, le prometió un manantial de agua viva que ofrece vida eterna. O me pregunto si la historia de Pilato hubiera sido diferente a la del padre cuyo hijo estaba endemoniado cuando Jesús le dijo al padre del joven: para quien cree todo es posible. Y el padre exclamó: sí creo, ayúdame en mi falta de fe.
Me pregunto si el atribulado corazón de Pilato habría sido ayudado como lo fue aquel padre cuando Jesús sanó a su hijo. O me pregunto si la historia de Pilato habría sido diferente a la de Nicodemo, que era un fariseo y que se reunió en secreto con Jesús, le hizo preguntas y oyó que Jesús le explicó concretamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me pregunto si Pilato habría estado allí para enterrar el cuerpo de Jesús como Nicodemo. ¿Sabes qué? La historia de Pilato hubiera sido y resultado diferente si hubiera escuchado a Jesús. Pero Pilato no iba a hacer eso. ¿Y nosotros? ¿Escuchamos mejor que Pilato? ¿Escuchamos mejor que Pilato al estar preocupados por las cosas de la vida y que fingimos escuchar a Jesús, pero en realidad no escuchamos? ¿Escuchamos mejor que Pilato al tener nuestras propias opiniones predeterminadas sobre lo que está bien y lo que está mal? ¿Y nos importa siquiera lo que Jesús tiene que decir al respecto? ¿Escuchamos mejor que Pilato al creer que muchas cosas con las que Jesús trata en las Santas Escrituras son problemas de otras personas? ¿Y actuamos como si Jesús no nos estuviera predicando también a nosotros? ¿Escuchamos mejor que Pilato al pensar que las advertencias de Jesús no nos afectan? ¿Y no tomamos lo suficientemente en serio a Jesús? ¿Escuchamos mejor que Pilato al pensar que las promesas de Jesús nos pueden parecer demasiado buenas para ser ciertas y nos parece que el Evangelio de Jesucristo es un castillo en el aire? Mucha gente hace de la verdad el problema, cuando el verdadero problema es que no quieren escuchar. Si de veras escucháramos a Jesús y comparáramos lo que Él nos dice con lo que nos dice el mundo, nos daríamos cuenta de que lo que el mundo nos dice es parecido a esas vigas, escaleras y columnas del centro Wexner del que les hablé al principio del sermón. Lo que Jesús nos dice se planta y se sostiene para confrontar cada pecado de cada persona y que cada persona ha cometido y cada muerte que cada persona ha muerto. Esto es lo que nos dice el Señor Jesucristo, el que en Él cree no es condenado. Y también nos dice, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Cómo puede Jesús decir esto? Porque respaldó sus palabras con su muerte en la cruz y su triunfante resurrección de la tumba. Jesús nos explica claramente Pablo nos explica claramente que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Podemos negar quién es Jesús y lo que Jesús hizo todo lo que queramos. Aunque eso no tendría ningún sentido, porque los relatos de los testigos oculares de los milagros de Jesús, del sufrimiento y muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, son innegables. Pero aún así, si uno todavía quiere negar la verdad de Jesús, entonces tiene que admitir que no tiene una respuesta real, positiva y fuerte para la culpa de su pecado o para su inevitable muerte. Entonces, ¿sobre qué base se sostienen los que no creen en Jesús como su Salvador? Veamos lo que el mismo Jesús dice al respecto a estos fundamentos. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero ésta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Amados hermanos en Cristo, la verdad de Jesús no cambia, ni vacila, ni se desmorona por mucho escepticismo, pesimismo y o cinismo
que haya en nuestra cultura del siglo XXI. La verdad de Jesús está respaldada por el hecho de que es el Santo Hijo de Dios que bajó del cielo para ser nuestro Salvador, y basada en el hecho de que murió en la cruz por nuestros pecados, y basada en el hecho de que resucitó de entre los muertos para darnos paz y prometernos la vida eterna. ¿Qué es la verdad? Yo sé que hoy en día esta es una pregunta difícil y desafiante, pero pido a Dios que nos demos cuenta claramente de que no hay una sola respuesta a esa pregunta que tenga sentido, a menos que esa respuesta pueda proporcionarnos la exoneración total de nuestra culpa y la certeza completa de la vida después de la muerte. Solo la cruz de Cristo y la tumba vacía responden a esa pregunta. Sigue escuchando a Jesús y su verdad permanecerá siempre sólida para afianzar nuestros pasos hacia la vida eterna. Jesús dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.